Durante muchos años el fútbol tuvo narradores, comentaristas, analistas, pero casi nunca tuvo mujeres dentro del juego. Porque no es lo mismo ver el partido que ganarse un lugar en la cancha sin jugar. Hoy nuestra invitada no patea el balón, pero vive cada entrenamiento, cada viaje, cada concentración y cada decisión técnica desde adentro. Entró en un mundo donde no la estaban esperando, donde primero tuvo que demostrar que sabía antes de que siquiera la escucharan. Periodista tapatía, analista de juego, scouting, comentarista deportiva en Fox Sport. Pero esto no es una historia de deportes. Es la historia de una mujer que decidió salir de su zona cómoda para construir su identidad en un lugar donde nadie le había guardado un asiento. Porque a veces el mayor rival no está en la cancha, está en la voz que te dice: esto no es para ti, y aún así decides avanzar. Ella es Natalia León y hoy está en tu podcast, El Movimiento es tu historia. Hoy no es la excepción. Hoy se encuentra con nosotros una persona, una mujer admirable que se atrevió a salir de su zona de confort para estar en el lugar en donde se encuentra. Y no solo permanecer ahí, yo sé que seguirá creciendo hasta alcanzar sus límites. Hoy nos acompaña en esta historia que se mueve Natalia León. Bienvenida. Ay, qué bonita presentación. Casi lloro. Muchas gracias, doctor Manuel. Qué contenta estoy de compartir con usted, de platicar. Y pues nada, feliz de estar aquí y compartir de lo que usted guste. Muchas gracias por abrirte. Sé que tendremos un buen diálogo, porque al final sale del corazón y las palabras mueven emociones, ¿no? Y las emociones transforman nuestro cuerpo. Entonces estoy seguro que vamos a transformar el cuerpo de alguien en esa parte más emocional. Siempre comenzamos este podcast con una pregunta, no en lo que eres actualmente, sino en lo que te atreviste a hacer. Háblame un poquito de quién era Natalia León antes de empezar a creer que podía vivir en el medio del deporte. Wow, nunca me habían hecho esa pregunta. Pues voy a tener que recordar qué hacía, ¿no? Antes de siquiera imaginarlo. Pues fíjate, doctor, que siempre fui una persona, niña, adolescente, joven, con inquietudes sobre los medios de comunicación. O sea, como que yo de niña fui esa típica que, o sea, mi mamá me metía de que te vas a meter al concurso de declamación, te vas a meter al concurso de poesía, y ahí estaba macheteándole a lo que me tenía que aprender, ¿no? Y me iba bien, entonces como que siempre fui una niña a la que le fue bien en la escuela y desde muy chica empecé a notar que se me daba el tema de la comunicación, no porque era la platicona del salón, que sí un poco, sino porque se me daba este tema social. O sea, me gustaba de repente meterme a los talleres de actuación, que si ganara el concurso de declamación, se me dio esta parte. De las matemáticas ni me pregunte, porque ahí sí no, nunca fui buena. Como que la parte artística social se me dio. Entonces, pues sí, yo creo que fui una niña, una joven muy alegre, sí, con sueños y con ganas de hacer algo. No lo tenía muy claro, pero sí sabía que tenía que dedicarme a algo que tuviera que ver con algún tema de medios de comunicación, algún tema artístico. Cuando te vas enfocando en estos temas de vocación, sabía que era por ahí. Entonces siempre fui una joven muy incisiva en quiero conducir este evento, quiero, no sé, para decirte así, un día cuando tenía yo creo que unos 10, 11 años, conduje el Festival de 10 de Mayo. Entonces fue así como de, ay, pues qué padre, ¿no? O sea, mi mamá en ese momento, ya sabes, me grabó y el VHS y todo el rollo. Entonces, como que desde niña supe que ese era el camino o esa era mi vocación. Y en este camino, al ver tus papás esa vocación y esa facilidad que tenías, porque en realidad es una facilidad, hay algunos que lo estudian, lo practican hasta que logran acercarse a la perfección, pero a ti se te daba. Tus papás aún así te llevaron a alguna escuela donde te empezaran a
a enseñar el arte de comunicar? Sí, fíjate que recuerdo que afortunadamente mi mamá siempre se preocupó por llevarme a algunas clases que potenciaran en mí algunas habilidades. O sea, no sé, me acuerdo hace mucho que mi mamá me llevó a clases de pintura en el Instituto Cabañas, súper padre, porque también me gustaba dibujar, pintar. Y después sí recuerdo que me fui a un taller de actuación, sí fui a unas clases de oratoria, sí me metí a un taller de radio, pero ya más sobre prepa carrera. Fue en donde ya empecé a tomar ese tipo de cursos y talleres porque ya en esa parte veía más cercana la carrera o veía tenía más la necesidad de enfocarme. Entonces, como que ya en esa etapa de adolescente adulta fue cuando ya tomé ese tipo de cursos. ¿Y qué fue lo que estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. De hecho, es chistoso porque yo hice trámites a la Universidad de Guadalajara y soy rechazada de la UDG porque yo apliqué a una carrera que apenas tenía un año de haberse lanzado, que se llama Comunicación Pública. Era un grupo de 50 alumnos, o sea, en ese momento era muy reducido, entonces el margen de error pues era muy cerrado. Entonces me quedé a 4 puntos, no salí en listas, pero pues por algo pasan las cosas, porque si yo a lo mejor sí me hubiera metido a esa carrera, ahorita a lo mejor estaría haciendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Porque esa carrera es más como de comunicación social, política, o sea, capaz que ahorita estaría con Pablo Lemus y su equipo de comunicación, no lo sé, pero el chiste es que dejé pasar un semestre, apliqué a otra carrera con materias truncas, tampoco salí en listas, y sí dije, ya, o sea, de mis papás, a ver, ya, pues así como de, ponte a estudiar, ponte a hacer algo. Hicieron el esfuerzo mis papás porque yo vengo de una familia que, a ver, nunca fue de mucho dinero, pero con muchos esfuerzos siempre me pagaron colegios. Entonces se hizo el esfuerzo y pagaron mi universidad, ¿no? Entonces yo soy egresada de Ciencias de la Comunicación. Voy a compartir algo. Yo también en la UDG estuve terqueándole, perdón que hable de mí, cuando No, tú eres la estrella. Sí. Por andar jugando fútbol nunca cuidé el promedio que tenía en la prepa, pero le terqué tanto que yo creo que por insistencia han de haber dicho, ya, pues que entre. Yo hice el examen a la UDG 5 veces. ¡5 veces! Y como dice, no hay quinto malo, y entré a medicina. Pero en ese inter, ahora yo lo voy a entrevistar a usted, Ándale, pero sí. en ese inter de 5 veces de hacer el examen, o sea, ¿qué estuviste haciendo? Lo hice 3 veces y en la tercera dije, ya no, y se abre Universidad Guadalajara La Mar, medicina. Ah, y yo soy egresada entonces de ahí mi hermano el mayor, que es cardiólogo, junto con mis papás, me dijeron, pues vete ahí, ya luego vemos. Y en ese luego vemos, me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya no podía apoyarme en ellos en esa parte económica, como tú dices, y volví a hacer el examen a UDG y tuve la fortuna de salir en la quinta vez. Ya dicen, no hay quinto malo. Me fallaban mucho las matemáticas, ya en el examen me ponía listo en leer y en retener, pero las matemáticas seguían. Entonces con un amigo me apoyo, me da clases de matemáticas, él es ingeniero, y pues salgo. Tuve un buen examen, salgo a primer ingreso, y en ese tiempo, no sé si actual, te podían revalidar. Y entonces me revalidan y entro a cuarto a la UDG. Ah, buenísimo. Entonces, Sí, o sea, sí. por lo que avanzaste en la mar, ya te fuiste. Ah, pues Sí, es que sí. ya, está bien. Sí. Y también me pasó. mi parte económica, también vengo de una familia bien acomodada, gracias a Dios. Vivíamos en un departamento y nos acomodábamos todos mis hermanos en una recámara. Éramos 8. Pero bueno, regresamos contigo, que es la principal. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tú estabas hecha para el periodismo deportivo? Es que eso es muy chistoso porque como estudiante me rechazó la UDG, pero como trabajadora me aceptó. Entonces, fue curioso porque mi primer trabajo en medios de comunicación fue en Milenio Jalisco. Ahí fui coeditora web y ahí aprendí muchísimo porque sales de la universidad y te das cuenta que no sabes escribir.
como muchas otras cosas, ¿no? Cuando ya estás en la guerra, ya es cuando te das cuenta de que sí te prepara para muchas cosas la universidad más teóricas, no prácticas, y ya en tu campo de acción es donde realmente aprendes, ¿no? Entonces, aprendí mucho en Milenio Jalisco. Fui coeditora web y aprendí a escribir notas de todos los géneros, o sea, de espectáculos, policíaco, local, cultura, deporte. Desde ahí me empezó a llamar la atención. Pero después de ahí me voy a Canal 44. Eso fue 2014, debe haber sido principios de 2014. Se da la situación de que ascienden los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, cuando existía el ascenso en el fútbol mexicano, que se extraña, el ascenso y el descenso, y me vieron ciertas, supongo, aptitudes con el tema de deportes, porque era la única del equipo, porque para eso en Canal 44 entré al equipo web. Yo estaba en redes sociales y era la que me rifaba más en cuestiones de notas deportivas. Entonces, suben los Leones Negros a la primera división y todo se tiene que armar al vapor. O sea, como todo, ¿no? De estar en la liga de ascenso, tienes que conformar un equipo sólido de comercialización, de comunicación, que es el caso en donde yo estaba, que sí de marketing. Entonces, rápido se tienen que armar los departamentos. Entonces, a mí me habla conmigo el maestro Gabriel Torres, que ha sido un personaje clave también en mi vida, porque él es el que me manda a Leones Negros, y me integro como community manager en el área de prensa y comunicación de Leones Negros. Estuve ahí todo el año que estuvo en primera división del equipo, lamentablemente descendió, y ahí me di cuenta que además fue un curso intensivo para mí de fútbol, ¿no? Porque si bien, pues como que me gustaba ir al estadio y era fanática básica del fútbol, ahí aprendí muchas cosas. Entonces, me llamaba la atención el tema, obviamente, de la atención a medios, pero también me imaginaba qué pasa si yo estuviera del otro lado, algún día, en algún momento. Y el tema es que desciende Leones Negros y a mí ya me gustaba mucho el ambiente del fútbol. Regreso a Canal 44, porque pues seguía siendo mi casa, ¿no? Porque de estar en Canal 44 me mandan a Leones Negros, pues me vuelve a dar la oportunidad del maestro Gabriel Torres de regresar al canal. Pero ya estuve muy poco tiempo. También coincide en que me invitan a trabajar al Informador. No sé si recuerdas, Doc, que había un suplemento gratuito que se llamaba El Tren, que se repartía justo en las estaciones del tren ligero y de repente en tiendas de autoservicio. Entonces trabajo en El Tren, en ese suplemento. Ahí salía esa revista, ese suplemento 3 veces a la semana. Empiezo a reportear, empiezo a ser coeditora de periódico, que también aprendí un chorro. O sea, yo ahí estaba hasta ese momento en prensa escrita. Todavía ni siquiera me imaginaba el tema de la televisión. Entonces, fue así mi proceso. Milenio, Canal 44, Leones Negros, me encantó el tema del fútbol. Me voy al Informador ya como reportera de deportes. Y como sí estaba pesado el tema de las 2 chambas, Canal 44 y el periódico, me quise enfocar en una sola cosa y me quedé con el periódico. Y ya de ahí me busca el que hoy sigue siendo mi jefe, Luis Rodrigo Gómez, que estaban buscando una corresponsal aquí en Guadalajara y que si me interesaba hacer un casting para Fox Sports. Y yo, pues sí, claro, obvio. Eso ya fue en 2017, finales. Y le digo, sí, mando unos videos y me quedo. Y empiezo en Fox Sports en 2018 y ahí empieza mi camino enfocado en deportes, en televisión, pero yo ya había tenido un paso en comunicación social de un equipo en primera división, yo ya había hecho periódico y el tema de la tele era algo nuevo para mí y fue un cambio muy drástico que me costó mucho trabajo. ¿Qué fue lo que más te costó en esa transición? Pues mira, doctor, ahorita estamos platicando de que luego da miedo romper esa barrera de voltear a ver a la cámara. A mí obviamente me daba miedo también al principio. Entonces, como yo venía de periódico, era muy estructurada. Entonces, la verdad es que en la televisión no hay que ser tan estructurado. Entonces era chistoso porque no, pues, no sé,
vete a cubrir el entrenamiento de Chivas, la conferencia, y te haces una nota al final, ¿no? La nota del día. Entonces, yo que venía de esa estructura de periódico, escribía mi nota y luego me la aprendía y quería aprendérmela y decirla al pie de la letra. Y pues claro que no es así. En televisión tienes que fluir de una manera distinta. Entonces, claro que repetía muchas veces y repetía y repetía. Primero por el nervio y después porque en mi errónea estructura y de mi cambio de periódico a televisión quería aprenderme la nota que yo escribía como tal y decirla a cámara. Ojo, seguramente hay colegas que así lo hacen, pero no, a mí no me funcionaba. O sea, obviamente ya tengo más práctica y más colmillo, ¿no? En este punto de la vida, pero ahorita es, ok, vas a un entrenamiento, vas a una conferencia, tienes que agarrar cuál es la nota del día, la declaración importante, y como la agarraste, lo dices. Así, o sea, así como va. No tienes que pensarlo tanto ni memorizar tanto, porque además había ocasiones en las que, ok, tenemos enlace en vivo contigo para el noticiero o para tal programa, y es arrancarte y a lo que te pregunten, no es que puedas estudiarlo. Entonces sí es tener el dominio del tema, de lo que te vayan a preguntar, y si no lo sabes, darle la vuelta como se pueda, a lo mejor sacar otro recurso. Oye, no tengo esa información, pero te platico que esto, que esto y que esto. Entonces, al final del día tuve que enfrentarme a eso, ¿no? A la improvisación, pero no es una improvisación a lo tonto, sino con conocimiento, responder, a entender que tenía que fluir más, no ser tan estructurada y hacer pues más práctica, porque así tiene que ser la televisión. Ok, no, muy interesante. Ya luego me darás algunos consejos. Sigo aprendiendo. Dicen que la oportunidad llega cuando estás preparado y que cuando llega es demasiado tarde para prepararse. ¿Tú crees que en ese momento estabas preparada o te aventaste con miedo? No, yo creo que sí estaba preparada, y fue muy padre porque también personalmente como que venía ¿cómo te puedo decir? De una etapa no tan favorable para mí, personal y sentimentalmente. Entonces como que de esas veces que necesitas romperte para volverte a construir, y en ese volverte a construir se te dan oportunidades nuevas. Entonces fue como que un cambio y un reto muy significativo para mí, como de un nuevo inicio y como de una nueva vida, porque honestamente para mí fue una vida nueva, eh, poder acceder a esta oportunidad de trabajar en un medio nacional. Yo venía a trabajar en medios locales y honestamente, doctor, los medios de comunicación locales en Guadalajara, si bien son nobles, son muy padres, es una catapulta muy importante Guadalajara como ciudad, no son bien pagados. Esa es una realidad. Entonces, ya poder acceder a un medio nacional me dio otras posibilidades más allá de económicas, que también no te puedo decir que me hice rica, ni tampoco soy rica, pero ya me dio un poquito más de posibilidades, y después a profesionalizarme más, ¿no? Porque fue un cambio totalmente distinto por todo lo que ya te platiqué en la anterior respuesta. Entonces, fue mucho también un tema de cambiar hábitos, porque me di cuenta, y es así, es una realidad, que la tele cuenta mucho el tema de la imagen. Entonces, dice un dicho que como te ven, te tratan. Entonces, yo era una chava que me la vivía, y lo sigo haciendo, de pantalón de mezclilla, de tenis, blusas muy sencillas, y tuve que hacer un cambio de guardarropa, por ejemplo, ¿no? Para verme más presentable, porque si hacían un enlace conmigo en televisión, pues tenía que verme bien, una blusa que se viera, pues digamos, formal, pulcra, que blazer. Entonces, tuve que hacer ciertos cambios en mi forma de vestirme, principalmente, en que mi imagen fuera alineada, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas, ¿no? También trabajar mucho en mi expresión verbal y no verbal, mi imagen, no tanto un tema de, ay, no sé, estoy gorda.
eso ya está en uno. A mí nunca me exigieron, tienes que pesar tanto, nada en cuestión de mi peso, pero ya está en uno, ¿no? Es esto lo que yo quiero reflejar en televisión, es esta la persona que yo quiero reflejar, insisto, en mi forma de hablar, en mi forma de verme, en mi forma de expresarme. Entonces, sí fue como trabajar mucho en todos estos aspectos para reflejar lo que yo pretendía, ¿no? Entonces, fue una etapa muy padre de reconstrucción. Ok. Y en este caminar, ¿cuándo fue la primera vez que te tocó estar en un partido de fútbol y qué fue lo que sentiste? ¿Es como si debutaras? Fíjate que me voy a remontar un poquito más atrás porque cuando se da el ascenso de la UDG, yo todavía estaba en Canal 44 y ese partido de la final de vuelta contra Tecos, en donde fue local en el Jalisco, la Universidad de Guadalajara, me gustó mucho el ambiente, o sea, fue para mí muy emotivo y muy significativo, se hizo un mosaico en el Jalisco muy bonito, entonces como que ese momento me quedó muy marcado y muy dentro de mí dije, quiero estar ahí, en ese palco de prensa. O sea, me visualicé y gracias a Dios he podido estar en muchos más palcos de prensa, ¿no? A lo largo de estos años. Entonces, como que ese momento fue muy significativo y ya después tuve la oportunidad y he conocido todos los estadios del fútbol mexicano. Por las coberturas que he hecho y por el tiempo que estuve cubriendo a Chivas principalmente, en donde me viajaban cada 15 días con el equipo a sus visitas. Entonces, yo creo que uno no te podría decir, pero tal vez pudo haber sido mi primera cancha en Liga MX, fue un Santos contra Chivas, eso debe haber sido en 2018, y también me tocó cubrir CONCACAF, cuando Chivas estuvo participando en la CONCACAF en 2018, debieron de haber sido mis dos partidos más significativos porque me tocó estar en la previa en cancha, entonces estaba obviamente nerviosísima porque es muy distinto, porque volvemos a lo mismo. Ok, venía de hacer reportes, dominado, venía de hacer mis enlaces en vivo, dominado, pero hacer cancha ya es otra cosa totalmente diferente, es un manejo de otras habilidades, entonces sí fue muy significativo, pero padre, es un nervio así que te despierta, que te da vida. Sí, siempre la cancha te mueve, la cancha te contagia, son energías que a veces no se pueden describir. Em, ¿Y por qué fútbol? ¿Tú jugaste fútbol? No. Porque ahora veo tus análisis, lo que estudiaste del scouting, y la verdad es que pareces entrenadora y dije, bueno, a lo mejor jugó y se le facilita un poco más. No, la realidad es que, porque esta ya es otra etapa distinta, ¿no? O sea, como que he ido por etapas aprendiendo nuevas habilidades y me gusta ir tomándome con seriedad cada paso que doy, ¿no? Creo que así tendría que ser. En 2022, cuando se me da la oportunidad de irme a la Ciudad de México y empiezo a hacer cosas diferentes, como se me dieron la oportunidad de hacer un noticiero, Central Fox, para Fox Sports, y analizar partidos de fútbol femenil. Entonces, ahí fue otro reto muy, muy importante, tal vez quizás lo que más me ha requerido tiempo de estudio. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema del noticiero no es fácil, porque hacer un noticiero deportivo te implica no solamente dar la intro a una noticia, ¿no? O sea, no sé, Chivas es el primer lugar de la tabla general en la Liga MX y este día habló Gabriel Milito en conferencia de prensa, vamos a escucharlo. Y es muy fácil hacer eso. Bueno, yo le digo ya que yo lo he hecho, ¿verdad? Pero luego cuando te dicen, perfecto, ahora te vas al highlight de fútbol francés, las pronunciaciones, el ritmo, y luego, perfecto, ahora te vas a highlight de la NFL, es otro deporte. Ahora te vas al highlight, al resumen, para quien no sepa qué es un highlight, del béisbol. A mí no me gusta el béisbol, pero tuve que aprender lo básico, pues para saber, porque luego sucede que estás leyendo, se te puede ir la jugada
Y eso no le importa al televidente, tú tienes que narrar lo que el televidente está viendo en pantalla, entonces yo tengo que reconocer si es un batazo de home run, un batazo de foul, que si primera, segunda, que si el doble play, entonces tuve que aprenderlo, no solo para leer el highlight, sino para que si se me va la lectura, poder continuarlo viendo la pantalla. Entonces fue un aprendizaje también que me costó trabajo, ¿no? Por el ritmo, para entender bien el deporte. Los de fútbol, los highlights de fútbol no se me dificultaron tanto, porque lo entiendo, pero hay de otros deportes que tenis, o sea, por ejemplo, es más pausado, no hay tanto tema con los highlights de tenis. Básquetbol es padrísimo, por ejemplo, ese deporte, pero tuve que aprender mucho o lo básico de otros deportes para poder sacar el noticiero. No solo dar intros a notas, sino también narrar resúmenes de otros deportes, además del fútbol. Entonces, ahí pues también fue machacar. Y luego, analiza partidos de fútbol, perfecto. Me dieron Liga MX Femenil, que me gusta, que la domino, que si quieres también hablamos de eso al respecto. Y empecé a estudiar, porque yo me doy cuenta que no me alcanza. No me alcanza con decir, ¡ay, qué buen remate! Y qué buen servicio por izquierda. Pues no, hay que ver un poquito más desde dónde nace la jugada, quién comete el error, dónde estuvo la pérdida del balón, ¿no? O sea, las zonas que están tocando los jugadores o el equipo en conjunto. Entonces me metí a estudiar y sigo estudiando. Ahorita estoy en un curso de acciones a balón parado. Voy un poco atrasada porque ha habido mucha chamba últimamente, pero pues es la idea. O sea, yo creo, doctor, que cada vez hay más mujeres metidas en el tema del periodismo deportivo, del análisis deportivo. Se han abierto muchas puertas y eso es padrísimo y se agradece. Entonces yo creo que las que estamos tenemos que poner la vara alta para que el nivel sea bueno, porque el nivel sea muy bueno y porque la competencia es muy sana, como en todo, como en el fútbol, como en la medicina, como en todo. Tenemos que prepararnos para dar un buen papel, para profesionalizarnos todos. Sin escucharme machista, al final es un ambiente muy masculino, no, de acuerdo, donde la mujer tiene que estar... machista, es un hecho. Tiene que estar tocando puertas y prepararse, creo que aún más que muchos de los hombres. Sí. ¿Tú crees que en algún momento como mujer las hacen menos en este ambiente? Yo creo que todavía sigue habiendo un tema de machismo, porque la sociedad mexicana es machista en general. Soy de la idea que todavía hace falta que haya más mujeres en puestos de poder o históricamente dominados por los hombres. Ya tenemos una mujer presidenta y eso está muy bien, es un buen avance, pero en cuestiones empresariales, de medicina, en muchos rubros, creo que hay mujeres muy capaces que tendrían que estar tomando decisiones o en puestos de poder, no solamente en el lado del periodismo deportivo o de la televisión deportiva. Creo que hoy en día los medios de comunicación todavía tienen esta normalización o esta regla no escrita de que los hombres tienen que predominar más. Lo puedo entender en el sentido de que hay mucho rezago en las mujeres en cuanto a que no se involucran hoy en día tanto en temas deportivos. O sea, lo entiendo por esa parte, tiene que haber más. O sea, yo de verdad hago un llamado a las mujeres a que si les llama la atención no tengan miedo, se están abriendo muchas puertas. O sea, entonces digamos que ahora es como el tema del examen de admisión, ¿no? O sea, si un 80% de los que, es más fácil, a mi carrera, si un 70% de los que estudian ciencias de la comunicación son mujeres, pues va a haber más egresadas mujeres, ¿no? Un 20%, porque también es así, son homosexuales y un 10% son hombres.
Entonces creo que así pasa también en el periodismo deportivo. Los interesados, la mayoría en estar, son los hombres por una cuestión de estructura social, histórica, cultural, y las que aplican son menos mujeres, ¿no? Las que están tocando puertas son menos mujeres. Entonces, creo que es normal, o sea, por la cuestión de gustos y aptitudes, y que, a ver, yo crecí viendo, no sé, caricaturas, no crecí viendo fútbol, mi papá no me llevaba al estadio, yo crecí jugando muñecas, porque estamos en una cultura que así es, ¿no? Una cultura mexicana que así es. Entonces, lo puedo entender, pero también hay que entender cómo es México como sociedad, ¿no? Entonces, si vivimos en un país, en un México, en donde no hay tantas mujeres en puestos de poder, pues se entiende que en los medios de comunicación no haya un equilibrio entre hombres y mujeres. Entonces, tenemos que cambiar como sociedad para que podamos cambiar en otros rubros. ¿Se está equilibrando la balanza? Sí se está equilibrando. ¿Hace falta? La verdad es que sí hace falta más. Sí, cada vez veo más reporteras, comentaristas, analistas. Y me acuerdo de Aranza, que estaba ahí cuando me tocó pasar por Chivas, Es mi compañera, sí, en que Chivas ahora TV. ya la veo ahí Sí. contigo. ¿Cómo fue este cambio de tú estar como corresponsal en Chivas, cubriendo toda la parte varonil, a migrar a la parte femenil? A mí en el paso de Chivas, yo entré y el primer lugar donde me mandaron como médico fue con femenil. Me tocó estar ahí cuando Blanca, cuando Norma, Palafox, todos, y de ahí fue al revés, me pasaron luego a la parte con masculina o varonil. ¿Contigo cómo fue ese paso? Padrísimo, porque a mí siempre me gustó mucho. Fue muy significativo para mí ver el nacimiento de la Liga MX femenil, porque además yo estuve en ese primer partido de la jornada 1 del histórico Apertura 2017. En Guadalajara fue un clásico tapatío, esa histórica jornada 1. Yo fui al Club San Rafael. Todavía yo trabajaba en periódico, entonces yo fui a reportearlo y fue muy significativo. Entonces, como que es muy padre saber que tú vas creciendo como profesional al ritmo que está creciendo la Liga MX femenil. Entonces, pues es padrísimo, ¿no? O sea, hoy ver el desarrollo que ha tenido, la evolución tan rápida que ha tenido. eh, no me dejarás mentir que cuando empieza la liga, hay carencias, obviamente, no hay profesionalización, e incluso en cuestiones de técnica y de físicos era muy diferente. O sea, ves fotografías de jugadoras al inicio de la liga y no, la mayoría no tienen cuerpos atléticos, han ido trabajando, ¿no? Y hoy ves jugadoras con cuerpos bien trabajados, musculatura, mejor técnica, ¿no? Mejores gestos, movimientos. Entonces, ha sido muy padre, ha sido muy bonito. Actualmente, afortunadamente, donde estoy, mi casa en Fox, transmitimos 10 equipos, 11 equipos de la Liga MX femenil, más transmitimos la Liga Inglesa femenil, que es la Women's Super League, que tiene un super nivel. Transmitimos también la Liga Francesa y la Liga Italiana. Entonces, también participar de estas transmisiones me hacen darme cuenta de cómo estamos en cuanto a nivel, qué están haciendo bien allá, qué estamos haciendo bien acá, qué nos está haciendo falta. Entonces, ha sido un camino padrísimo. Sí, no, me tocó ver esa transición y justo lo que dices antes era pues, literal a meter el gol. No había un buen volumen de juego, no habían las transiciones y parte era porque pues, las mujeres no entrenaban como actualmente lo hacen. Es que no hay, ya hay, no había antes unas fuerzas básicas para las mujeres. Así es. A lo mejor te acuerdas, Jocelyn, no recuerdo su apellido de Jocelyn, me tocó su proceso cuando Montoya, ¿puede ser? Uh-huh. se rompe el ligamento cruzado, que estuvo en Chivas, una extremo, que luego fue Sí, a sí, sí. Tigres. Sí, se fue a Tigres y regresó a Chivas. Uh-huh. Sí, la voy a ventanear, pero ella del barrio, Pues es al que fútbol todas. 7 no entrenaba, iban por ella a su casa porque tenía grandes cualidades y talento y ella no quería estar en un club. Se rompe el cruzado y todavía en su proceso le seguían insistiendo y mira, la verdad es que tomó una buena decisión y ahora pues sigue.
Sí, hace ratito, cambiarle un poco, tú mencionabas de que te visualizaste en el palco de medios. Sí. Entonces me queda claro que utilizas la visualización, ¿no? Antes de una transmisión importante, ¿qué te dices? ¿Qué te dices a ti misma para ejecutarla como lo haces? No sé. Como que siento que antes era más metódica y más estructurada. O sea, sigo estudiando, me gusta preparar mis partidos, estudio, pero siento que antes era un poquito más nerviosa y hoy ya fluye un poco más. Entonces, no es que me diga algo en especial, simplemente me gusta estar bien descansada porque soy súper aburrida, esa es la neta. O sea, no me gusta la fiesta, no tomo. O sea, no porque diga, prohibido el alcohol en mi vida. ¿Sabes? Si se me antoja, de repente me tomo una chela, algo, ¿no? Pero si se me antoja. Pero trato de ser muy disciplinada en mi vida para que me vaya bien al día siguiente. Entonces, a veces no se puede. O sea, por ejemplo, ayer hice una cancha en el Estadio Akron y tuve un vuelo a las 6 de la mañana. Claramente no dormí muy bien porque me levanté muy temprano. Hay veces que no se puede, pero cuando está en mí y se puede, trato de dormir muy bien, trato de estar bien hidratada, trato de comer bien, de suplementarme. O sea, es más bien no un tema como de un qué me digo o una cábala o algo o una meditación, no, es más bien un tema como de trato de estar bien para que las cosas me salgan bien. O sea, de dormir bien, hice un buen desayuno, hice una buena comida, traigo todo, mis lentes, mis apuntes, que si laptop, si se necesita, preparé mi partido, sí lo preparé, traigo los datitos que quería dar, los traigo, entonces es como un tema de estar bien conmigo, no tanto como de una frase o una meditación, sino estar apta y lista para lo que tengo. Excelente, entonces si eres más de hábitos, De de hábitos, rutinas, no exactamente. tanto de como cristiano, soy el mejor, hoy no voy a decir esto, de estar repitiéndote. Actualmente ya eres una referente en el análisis deportivo y eso, quieras o no, pues genera una responsabilidad para las personas que te ven. Y hablando otra vez de las mujeres, ¿tú sientes que hay una responsabilidad a las niñas que quieren ser como tú al tenerte a ti como ejemplo? Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que me genera mucha ilusión y mucha responsabilidad hacer las cosas bien. Lo que platicábamos, ¿no? Tratar de tener esta preparación, porque también tener un micrófono enfrente es una responsabilidad, esa es la verdad. Entonces, estar muy empapada no solo del partido que vas a transmitir, sino también de muchas otras cosas. Por ejemplo, yo que transmito Liga MX Femenil, al principio de la liga, creo que nos costó mucho usar un lenguaje adecuado. ¿A qué me refiero? A que, y probablemente me pasó, el árbitro, pues no, lo podemos feminizar. Es la árbitra, es la portera, es la jueza de línea. Entonces, he estado aprendiendo muchas cosas en cuanto a darle su correcto nombre a las cosas, porque ellas son jugadoras y ellas, si se pueden feminizar los sustantivos, pues se tienen que feminizar. Entonces, ha sido mucho de aprender muchas cosas más allá de la preparación que ya te he contado y que le he tenido que machetear a ciertos estudios, porque así me lo requieren las cosas que tengo que hacer. Es también explorar un poco la parte social, estar muy empapada quizás de otras cosas que pasan, de llamarle a las cosas como deben ser llamadas, ¿no? Me llama mucho la atención, y tú lo ves todos los días, me llama mucho la atención el tema de la prevención de lesiones, porque en la mujer es muy recurrente la lesión de rodilla. Entonces, también me ha gustado mucho estudiar del tema, ¿no? Cómo influye el ciclo menstrual
y los días del ciclo en cuanto a las cargas físicas, la alimentación, el ejercicio de fuerza, ¿no? Para proteger el hueso, etcétera. Entonces, he tenido también que aprender muchas cosas de otras cosas fuera de cancha. Entonces, me desvié del tema, pero el chiste es que me gusta estar muy enterada de todo para poderlo transmitir y para, pues sí, para esas niñas o esas mujeres o esas personas que les llame la atención lo que yo hago, pues vean un buen ejemplo de mí, vean que estoy transmitiendo cosas correctas, que trato de empaparme, que trato de prepararme, de estar involucrada, de estudiar, para que les llame mucho la atención, ¿no? Esa es la misión. Sí, ese tema es importante porque al final, eh, cuando estamos de este otro lado, hablando de comunicación, que tú lo llevas y lo ejecutas de una manera muy, muy adecuada, pues te toman como referencia y hay gente que ni sabe y está hablando de temas, ¿no? Ahorita mencionaste algo importantísimo que son el tema de la prevención o de reducir las lesiones, y en las mujeres por cuestiones biomecánicas, pues su rodilla al final es la que tiene mayor riesgo, ¿no? También la parte muscular, y entre ellas pues la lesión del ligamento cruzado anterior, cuando pues al final son lesiones sin contacto, ¿no? Su biomecánica en su mayoría son lesiones sin contacto. Y hablando de lesiones, ¿cuál ha sido una de las lesiones que más te ha enseñado? O sea, como de vida. Sí, que me lastimé el hombro jugando, porque sé que juegas tenis, o me No, estoy lastimé aprendiendo. Ojalá jugara. el tobillo, la espalda, Ah, y pues, eso, doctor, tú sabes perfectamente. Fíjate que yo padezco mucho del tobillo derecho. Van unas 3 veces que me esguinzo. La última tú me ayudaste a recuperarme. Y sí, yo creo que en esa ocasión me excedí. O sea, creo que me enseñó mucho a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Como que siento que por años, también creo que no había tanta información, por años se nos dijo que como que era muy importante el peso y claro, hoy hay más información al respecto y hay obviamente muchas maneras de enriquecerte al respecto, ¿no? Entonces siento que en los últimos años, digo, también ya me llegó la madurez, me he reconciliado con mi cuerpo y en algunos momentos sí me llegué a obsesionar con hacer mucho ejercicio. Y a veces no es necesario hacer tanto ejercicio. O sea, está bien si haces una sesión de 1 hora y de repente tienes un hobby, como lo tengo, que es aprender a jugar tenis. No sé jugar, quisiera aprender bien algún día. Y a veces es bueno el equilibrio en tu vida. Entonces, creo que en ese momento que me lesioné el tobillo, seguramente fue por una carga y andaba ahí de loca haciendo dobles sesiones en el día. Entrenaba en tu clínica y de repente me iba a otro lado a entrenar box. Entonces, o sea, me excedí. Entonces, como todo en la vida, hay que bajar las cargas cuando es necesario, hay que tener un equilibrio en tu vida y entender que hay veces que moderarse es lo mejor, ¿no? Estar en balance contigo, estar bien con tu cuerpo y listo. Entonces, sí, creo que aprendí eso. te enseñó a parar porque no te estabas escuchando, vaya, ¿no? Entonces el tobillo pues es el avance, la toma de decisiones, y a lo mejor por ahí había algo que no estabas tan segura en ese momento de esa Y decisión. fíjate que coincidió, ahorita que me estoy acordando, cuando en ese lapso que tenés esa lesión del tobillo y que fui a tu clínica de rehabilitación, en esos días se metieron a robar a mi depa. Entonces fue como esas veces en la vida que dices, bueno, me está lloviendo sobre mojado, ¿no? O sea, entonces como que sí aprendí mucho de ese año, porque como que, no sé, como que a tomar una pausa tal vez, como que a tomarme las cosas con más calma. Eso debió haber sido tal vez 2021. Y en 2022 ya es cuando me voy a la Ciudad de México a hacer lo que estoy. Exactamente, entonces es lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay veces que sientes que en tu vida te pasan cosas malas o una tragedia o te rompes, pero luego el porvenir es bueno, ¿no? Luego aprendes mucho de las cosas
malas que te pasan o de las malas rachas, y lo que se viene es muy bueno. Aprendes el para qué y no el por qué, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es parte. Hablando del deporte, del empoderamiento, porque ahora también esa palabra del empoderamiento Sí, de la mujer, de ¿no? la mujer, ¿tú crees que el deporte es una herramienta de empoderamiento para la mujer? Sí, de acuerdo, sí, 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 totalmente. Yo lo veo. Yo creo que, pues obviamente el deporte involucra un tema de, de disciplina, de hábitos, o sea, ya hablamos de hábitos, entonces yo creo que el tema de tomar buenas decisiones, porque también siempre se tienen que tomar buenas decisiones, en el terreno de juego se puede trasladar a la vida diaria, eh, y al final del día las buenas decisiones te empoderan, ¿no? O te dan mucho conocimiento. Entonces sí, definitivamente sí creo que el deporte es un vehículo y te puede dar muchas herramientas. Ya acercándonos a la recta final o a los 90 minutos si fuera el partido, a los tiempos extras, ¿para ti qué es el movimiento? Wow, yo creo que el movimiento es vida. El movimiento lo es todo. Porque si no te mueves, no evolucionas. Así de fácil. O sea, yo me pongo a pensar mucho en qué pasaría si hubiera tomado la decisión de quedarme, no sé, en mi primer trabajo, en el primer diario en el que trabajé, y si me hubiera quedado ahí, pues probablemente seguiría aprendiendo, pero no habría tenido pues los alcances y no habría tenido la posibilidad de evolucionar y de crecer tanto profesionalmente como hoy lo he hecho. Entonces, yo creo que hay ciertos momentos en donde hay que tomar la decisión de moverse, ¿no? De moverse de un lugar en donde a lo mejor estás en una zona confortable. Eh, a mí la pandemia, como a muchos, nos hizo pensar, ¿no? Así como que filosofar de la vida y no. Entonces, yo cuando nos encerraron en nuestras casas me puse a pensar, a ver, tengo 30 años, ya voy a ventanear mi edad, no me importa. Tengo 30 años, ya tengo tantos años siendo reportera, cubriendo a Chivas, cada fin de semana tengo que ir a los estadios, me he perdido de fiestas, de bodas, de eventos familiares en donde me hubiera gustado estar. ¿Quiero seguir haciéndolo a los 40 años? O sea, ¿no? Entonces, tomé la decisión de que tenía que moverme. Entonces, yo busqué estar en otro sitio que me permitiera tener otras posibilidades. Yo respeto mucho a mis colegas, a los colegas que han decidido estar por muchos años en donde yo estuve, que es siendo reportero, corresponsal, etcétera. Es muy padre, pero también es muy desgastante y muy esclavizante. Entonces, tomé la decisión de dejarlo de hacer, y eso significó irme de Guadalajara, que es el lugar donde vive mi familia, ¿no? Y irme a la Ciudad de México, que tiene sus complicaciones, obvio, la Ciudad de México, ¿no? No es fácil haber nacido fuera e irte a la Ciudad de México, pero ha valido la pena, porque crecí mucho como persona y como profesional, me siento con mucha estabilidad ahora mismo, tengo muy claro qué voy a hacer en la semana, porque antes ni siquiera tenía claro cuál iba a ser mi agenda, o sea, no podía ni hacer una cita con el doctor, porque probablemente al día siguiente tenía que irme a hacer una guardia al aeropuerto, ¿no? Entonces, el movimiento es vital, yo decidí moverme y hoy estoy viviendo un gran momento. Mira que todo cambio ocurre a través del movimiento. Y hablando del movimiento, ¿qué viene para Natalia León en estos años, ahora con una etapa del Mundial? ¿Qué viene? ¿Qué planes tiene Natalia León? ¿Qué planes tengo? Pues la verdad es que no digo, a ver, puedo visualizar ciertas cosas, pero sé que este año va a ser muy padre, sé que este año va a ser muy especial por el Mundial, obviamente. Sé que lo voy a trabajar, no sé en dónde, no sé de qué manera, pero sé que voy a trabajarlo de alguna manera. Estoy muy contenta en Fox.
Tengo desde julio de 2025 ahí. Estoy viviendo una nueva etapa laboral, pero con personas que conozco desde hace mucho tiempo, con personas muy queridas, con jefes que tuve en otra empresa, y estoy muy contenta, creciendo mucho, con retos distintos, intentando ganarme un lugar. Entonces va a ser un año padre porque pues nunca he vivido un mundial, ni como aficionada, mucho menos trabajando. Entonces aún no sé qué voy a hacer, pero sé que voy a hacer algo, y eso me va a tener muy contenta porque va a ser una super experiencia de vida. Ya lo creo y sé que lo vas a hacer muy bien ahora en esta etapa del Mundial, como lo has venido haciendo en toda tu trayectoria. Si pudieras definir a Natalia León en una sola palabra, ¿cuál sería? Perseverancia, esa me gusta. Excelente. Pues ya lo escucharon. Esto fue El Movimiento es tu Historia. Agradecemos a Natalia León por su tiempo. Sé que tiene múltiples actividades y aún se dio la oportunidad de conversar de una manera diferente. Creo que cuando ibas a la clínica, pues platicábamos de tu lesión, de lo que estabas haciendo, y nunca nos habíamos sentado a conversar. Entonces, en verdad lo aprecio mucho. Gracias por la invitación, yo feliz. Y sé que va a haber una segunda parte donde podamos platicar un poquito más. Y pues bueno, agradezco a ustedes que nos escuchan y nos ven. Y recuerden que no hay que estar listos para seguir avanzando. Hay que movernos, y en este caminar llegará la confianza que nos va a alcanzar para dar el siguiente paso. No olviden darle clic a la campanita y seguirnos en @defisio-méxico y @doctor.manuelh2, y en las redes sociales de Natalia, que son... Sí, en Instagram estoy como @_Natalia y en Twitter estoy como @_Natalia León_. Muchas gracias, nos vemos el siguiente viernes. Gracias.